Hola, queridas amigas y amigos de Una Visión para ti. Yo soy Juan BC, un comedor compulsivo, adicto a la comida, a comer sin parar, a los atracones y creo que de los irremediables. Y como regalo de mi poder superior, estoy abstinente de harinas, azúcares y edulcorantes de todo tipo desde un 22 de enero de 2019. Hoy estoy aquí entre ustedes para compartirles mi experiencia de cómo he vivido este año y casi 5 meses los pasos 1, 2 y 3 del método de los 12 pasos propuestos para la recuperación en el capítulo ¿Cómo funciona? Del libro grande de AA. En mi caso, para la recuperación del comer compulsivo, solo por estas 24 horas. El paso 1. Admitimos que éramos impotentes ante la comida, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Nací en una familia con papá y mamá, un padre que siempre consideré ausente y una mamá que me dio mucho amor y siempre la recuerdo a mi lado, con sus flaquezas y errores, pero a mi lado. Y esto ahora que soy papá trato de replicarlo. Y es que viendo a la distancia el cómo y con quiénes crecí, es que puedo ver que toda mi vida estuvo muy presente la comida. Si estaba triste, alegre, frustrado o bien si celebraba o si lloraba, siempre estuvo presente la comida. Y veo a la distancia que esto es una conducta aprendida. Muchas cosas van pegadas, decimos en México, es decir, no podemos quitar una cosa de la otra. Mi propia madre y mi padre comían mucho. Quizás la diferencia es que mi padre comía mucho, pero era un hombre de campo en trabajo rudo y estuvo delgado la mayor parte de su vida. Pero su problema fue el alcoholismo. Por parte de mi madre, ella quedó huérfana a sus 3 meses de nacida y la criaron sus abuelos. Y en su historia hay detalles que desde niña, si lloraba, la consolaban con comida. Y como se imaginan ya, pues en mi caso se repitió el proceso. De niño, si lloraba o celebraba, me daban comida, comida y más comida. Por parte de mi padre, él sufrió mucho al quedar sin madre a los 13 años y a esa edad convertirse en el papá de sus hermanos. Muchos hermanos, solo les puedo decir eso. Era una familia indígena en un pueblo de chozas en la zona de la montaña de Guerrero, donde al día de hoy están los índices de pobreza y marginación más altos de México. Mi padre pasó mucha hambre, y mis recuerdos de casa es que él era el proveedor. El refrigerador o frigorífico siempre estaba a reventar, había de todo, y siempre las comidas eran abundantes. En mi casa era pecado dejar la comida en el plato. Era una obligación comerlo todo, y más aún, era bien visto si se pedía más. En mi caso, al ser el único hijo varón de mi casa, por tradición absurda, me servían desde niño la misma cantidad de comida que mi padre, porque desde que tengo uso de razón me pusieron a trabajar con él, en el campo y el ganado. Así es la vida de campo. Para nada es rosa, como muchos le imaginen. Pero desde niño entonces comencé a engordar y engordar. Así pasé toda la infancia y adolescencia. Finalmente, si estabas gordo, era un signo de que estás sano y bueno. Aún recuerdo que eso decían los médicos de mi época. Yo era el chico gordo, pero sano. Eso no me gustaba porque yo veía que me cansaba y me daba coraje que por mucho que trabajara, sudara y me esforzara, las tallas de kilos subían y así seguí. Cuando en tercero de secundaria, el último año de la secundaria, a mis 15 años, 14, 15 años, me gustó mucho hacer ejercicio. Pude mejorar mucho mi condición física y por tiempo de unos meses pude bajar de peso, pero para ese tiempo me enfrenté a un problema que no pude entender. Me cansaba rápido. No aguantaba más de 30 minutos de juego intensivo de básquetbol o balonmano. Me sentía desmayar, veía estrellitas y una vez perdí el conocimiento. Alcancé a salir de la cancha y tirarme en una hierba. Un médico que me vio solo me dijo que había algo en mí, que no sabía ver bien qué era, pero que tenía que ver cómo se comportaba mi cuerpo. Solo me recomendó comer bien. Así eran los médicos en esa época, y más en una escuela secundaria pública numerosa. En fin, me enfrenté a la realidad que aunque quisiera hacer más esfuerzo, simplemente mi cuerpo se rendía. Eso me frustró muchos años. No lo quería aceptar. Con los kilos aumentando y los años viniendo, llegaron después más dolores. Las rodillas, espalda, cuello, y se acentuó mi mareo.
Un médico, tras muchos análisis clínicos y pruebas, me diagnosticó como resistente a la insulina y me dijo que o me cuidaba o me volvería diabético en cualquier momento. ¿Quién sabe qué magia habría que hacer para eso de cuidarme? Yo solo seguía comiendo y comiendo. Eso sí, comía verduras y muchas frutas, pero a la par muchas harinas y alimentos con azúcares también. A los 32 años aproximadamente se me declaró la enfermedad del asma. Eso fue muy duro para mí. Ahora, sumado al cansancio, tenía la falta de aire, el no poder absorber oxígeno al respirar y los ataques de asma que no se ven venir. Y yo seguía comiendo y comiendo. Mi vida se había vuelto ingobernable. Paso 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Nuevos dolores, nuevas medicinas, nuevos tratamientos y más comida. Había iniciado una espiral de muerte, pero no podía verlo. Tengo muy presente este periodo de espiral de muerte, como yo lo llamo, en donde también tuve muchos logros académicos. Tuve una gran decepción de plan de vida también. Todo un plan de vida que a mi parecer estaba en manos de Dios, pues por sus propios representantes me lo hicieron añicos en unos minutos. Y todo alegando mi condición humana. Vaya, que me repudiaban en mi propia iglesia de ese tiempo por ser homosexual, por asumirlo. No les importó que les dije que desde la ciencia estaba demostrado que la orientación sexual es una condición humana, como tener el color de la piel más oscuro o el pelo crespo, que así yo había nacido. Nada importó, ni mis méritos, ni las recomendaciones de toda la gente que hablaba maravillas de mi ministerio. Luego me enteré que había una carta desde Roma en que se pedía que todos los raritos simplemente nos despidieran cuanto antes. Por ese tiempo había estallado el escándalo de la pederastía en México y en todo el mundo. Yo no ocupé en mi tamaño ni en mi concepción de universo y Dios dónde podía caber que supuestos emisarios de mi Dios me repudiaran de esa manera. Decirme que simplemente ya no podía estar allí. Con mi gran dolor partí y salí sin nada, sin dinero, casa ni gente, y tuve que reiniciar mi vida desde cero. Al menos para este tiempo ya tenía un grado universitario y tuve que desempolvarme, y gracias al apoyo de una hermana que incondicionalmente me apoyó, pude volver a caminar. Ahí comencé a cuestionar qué era para mí Dios, qué quería de mí y cómo supuestamente era su proceder entre los hombres. Luego vino otra decepción. Otra familia religiosa me dijo que con ellos podría entrar, pero que me quedara callado, que no hablara de mi condición. Eso lo consideré malo. Era atentar contra mi integridad. Lo vi en similitud a como si a una persona negra le pintas de blanco la piel para tratar de pasarla desapercibida. No lo acepté y continué con mi vida. Eso sí, haciendo oración y buscando sostener la chispa de mi Dios, mi poder superior. Esa fuerza que está por encima de mis fuerzas, que hace lo que yo no entiendo, que está donde no puedo estar y que ve lo que no puedo o no alcanzo a ver. Así pasaron los años. En la Navidad de 2018, una de mis hermanas me pasó el mensaje de una visión para ti. No lo acepté, por supuesto, la primera vez, pero me llamó la atención de cómo ella pudo sostenerse abstinente la noche de atracones, de que es la Nochebuena en México, como supongo que ha de ser igualito en otros países, una comilona a reventar la panza. Mi hermana, al cuestionarle cómo le hacía, me dijo solo que era con la comunicación con su poder superior, ese al que ella y yo llamábamos Dios, y me dijo que me diera una oportunidad yo mismo. Finalmente se abrió una posibilidad, se sembró una duda. Comencé a visualizar que quizás era tiempo de volver a conectar con mi poder superior, hacer una comunicación diferente. Ahora habría que hablar en verdad de mi problema, mi adicción a la comida. Pasaron casi 2 semanas y mi hermana me volvió a mandar la invitación a una visión para ti. Y esto porque me quejé amargamente en el chat de la familia que el fin de año me la pasé mal con mis pies hinchados, mis rodillas que me dolían mucho y mi espalda que nada me quitaba el dolor de la espalda. El médico lo único que me decía es baje de peso, como si fuera tan mágico como cambiarse de ropa. Malvado, le decía una y otra vez,
a cada médico que me veía y concluía ese consejo para mí. Entonces, en enero, el mes siguiente, en enero de 2019, entré a la cadena y comencé a escuchar. Comencé a descubrir que había personas que se atrevían a llamar a su forma de comer como tal una adicción, que se reconocían como no normales, es decir, que no eran como los demás. Esto me dejó sin palabras. Aún recuerdo con afecto una persona que me saludó y dio la bienvenida en privado y me dijo que escuchara con calma, que abriera el corazón, que así funcionaba esto y que si tras escuchar los compartires yo veía que había aquí un lugar para mí, que podía estar, que aquí había llegado a puerto seguro. Paso 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. Fue que entonces me puse a ver el listado de los padrinos y madrinas disponibles tras escuchar 3 días aproximadamente. A tanto compartir que hablaban cómo estaban viviendo su día a día solo por 24 horas, tenían todos tras sus voces una serenidad y honestidad de quien busca una solución, de quien quiere algo para aliviar su dolor o enfermedad reconocida, y que se hacían presentes cada día. Me puse en contacto con la persona que vislumbré podría ser el padrino. Ya la había escuchado en sus compartires y me sentí identificado. Alcancé a ver ahí una oportunidad y me puse en contacto con él. De esto les puedo compartir que el trato de apadrinazgo no fue de inmediato. Esta persona me hizo reflexionar en puntos de mi vida, estos que les comparto, que entonces no había querido revisitar, para entonces poder emitir un compromiso de sí, estoy dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance para alcanzar la recuperación. Comenzando con poner ese deseo pequeñito, esa voluntad defectuosa y tonta, con mi vida misma, todo en un paquete, como una caja de mudanza, en las manos de mi poder superior como yo lo concebía. Esto fue un problema muy duro. Eso de como yo lo concebía, madre mía, pensaba mucho. Pero si ese Dios que tenía en mi mente aún me dolía su abandono por mi condición de vida. Entonces les puedo compartir que a la par de mi caminar aquí en una visión para ti, comenzó el camino de revisitar la comunicación con mi poder superior, para ahora descubrir que no era como yo lo creía, y que ahora, en mi edad y tiempo, se me revelaba como un poder de amor y entendimiento que me daba la satisfacción de aceptarme plenamente y aceptando que vivo en una sociedad con otros humanos que como yo tienen sus compulsiones y formas de conducirse que no puedo terminar de entender. Quizás porque soy uno más, quizás porque aún estoy con vida queriendo entender esta vida con honestidad, quizás porque decidí en verdad no engañarme más. Lo que Juan B.C. haga de su vida a partir de ahora depende de lo que él decida hacer hoy, con quién lo decida hacer y cómo lo haga. Entonces el tercer paso cobró sentido para mí tras varios meses de estudio compartido, de estudio detallado y con pausa con mi padrino, de cada párrafo de los primeros capítulos del libro grande de AA, y entonces poder acuñar mi decisión como hasta ahora puedo hacerlo, en pleno uso de mi voluntad. Así como es, limitada y humana, pero toda ella, mi voluntad y vida al cuidado de Dios, como yo lo concibo, y en un ejercicio de honestidad que aquí les he compartido. Agradezco mucho a los organizadores, los custodias, a todas estas personas que integran la mesa de servicio, por darme la oportunidad de compartirles esta parte de mi vida. Esta parte que tengo por hoy, la oportunidad de revisitar cómo he vivido a la luz de los pasos 1, 2 y 3 y de ponerla por escrito, para así poder aprender de ella, verme reflejado con sus historias también y mostrarles simplemente que soy un adicto más, como ustedes. Les deseo serenas y abstinentes 24 horas y disfrutemos nuestra junta de compañerismo, porque los domingos ustedes son motivo de sentirme feliz también desde aquí, mi casa,
mi lugar, mi gente. Mi querida, una visión para ti. Muchísimas gracias, compañero Juan, por compartir con nosotros tu experiencia. Ahora, la compañera Iris nos va a hablar del cuarto al noveno. Compañera Iris, te escuchamos. Hola, buenos días. Iris, comedora compulsiva en recuperación y con fecha de abstinencia del 4 de marzo de 2019, gracias a mi poder superior y a este maravilloso programa en donde están incluidos también ustedes. Bueno, hoy les quiero compartir mi experiencia en esta cadena. Empiezo por platicarles cómo llegué a ser parte de este grupo. Y pues mis hermanas que pertenecían a OA regular siempre me invitaban a sus reuniones, a las cuales nunca asistí, porque yo decía que no tenía ningún problema de adicción. O sea, yo decía, yo no tengo eso, ella sí, pero yo no. O sea, yo como porque me encanta la comida y eso no tiene nada de malo. Y pues obviamente al principio pues no era de gran afectación, subía de peso, me ponía a dieta, bajaba, pero ya en los últimos 5 años ya no me pude poner a dieta, jamás. Siempre decía, ya empiezo el lunes, ya mi voluntad ya no servía, mi adicción no me lo permitía. Obviamente yo no lo pensaba así, lo sé ahora. Por más que decía ahora sí, esta vez sí, no podía, y cada vez subía más y cada vez comía más, mis cantidades iban en aumento. Entonces mi hermana me invitó, ella ingresó unos meses antes que yo a la cadena y sus resultados físicamente eran impactantes. Entonces me decía yo, sí, ahora sí ya. Y así hasta que por fin decidí. Un día cuando ya no pude más, mis pantalones, mi última ropa de lo más gorda que había estado en mi vida, ya me apretaba nuevamente. Dije, ay no, y ya no puedo hacer dieta, o sea, ya mi voluntad no me ha dado. No, pues me voy a meter, nada más para ver y para bajar como ella ha bajado. Y bueno, así empecé, creyendo que solamente iba a entrar para bajar y a ver si aguantaba, pero cuando empecé a escuchar todo lo que tenía que hacer, que tenía que medir, que pesar, que solo podía hacer ciertas comidas al día, dije, no voy a aguantar. Jamás en la vida acepté una dieta donde me pusieran restricción en cuanto a cantidades. Pero mi poder superior tenía un camino diferente para mí, y aunque yo todos los días me repetía, no voy a poder, yo quiero volver a comer esto, yo no puedo con él, nunca voy a volver a comer aquello, resistí. Mi madrina me decía, no pienses en nunca, piensen solo por hoy, y así me lo tuve que grabar a diario, solo por hoy. Y aquí sigo. Después de más de un año, aquí sigo, por la gracia de Dios, porque por la mía no, definitivamente. Y pues bueno, ese es mi inicio en esta cadena. Bueno, pues todos los días escuchaba yo de camino al trabajo y del trabajo a la casa todos los audios. A eso me dedicaba, a escuchar los audios de la cadena. Y son los que empezaron a traer en mí la atención, y empecé a identificarme y empecé a decir si es cierto, con razón, y empecé a aceptar y a hilar de que efectivamente mi forma de comer no era normal. Todo lo que yo llamaba normal, me di cuenta que no lo era. Y pues empecé a identificarme con muchos de los compañeros. Y ahí mismo escuchaba yo cómo había una parte del programa en que uno tenía que decir todos aquellos resentimientos, miedos, temores, a tu madrina. Y yo decía, Dios mío, yo no quiero llegar a ese día, porque cómo le voy a decir todo lo que yo siento, me da pena. Cómo voy a
hablar de eso, de lo que nunca, nunca, nunca hablo con nadie, con nadie, con nadie. Dije, ¿cómo lo voy a sacar? Y así escuchaba y yo pues solamente me dejaba guiar porque decía, si todas pueden, yo también voy a poder. No hay manera de que no. ¿Cómo me va a salir? No lo sé. Pues llegó el día donde tenía que hacer mi inventario. Aquel día al que yo le tenía un poco de miedo, llegó y pues me costó un poco de trabajo soltar, pero lo hice. Primero pues fue escrito, escribí todo tal como me lo solicitó mi madrina y todo quedó anotado. Mi cuarto paso pues se hizo. Hay que hacer ese inventario moral, doloroso, a veces a favor, a veces en contra. Y bueno, tenía yo que platicar con ella sobre todo eso, y uno cree que va a ser juzgada o van a juzgar a las personas que uno considera te hicieron daño o que te van a emitir juicios sobre tu situación, y nada de eso pasa. Nada de eso pasa. Yo pasé por este paso 2 veces porque tuve que cambiar de madrina, porque la primera vez yo no lo trabajé bien y me recomendaron hacer un cambio de madrina y volví a empezar y lo volví a hacer, y ninguna de las dos en ningún momento emitieron ningún tipo de juicio sobre mis resentimientos y mis miedos. Todo eso no emitieron. Todo lo contrario, me ayudaron a identificar mis defectos de carácter, los cuales yo ya tenía identificados, pero me hacía la loquita. Y pues me enseñaron a ver de manera diferente el problema, ¿no? O aquellos problemas que yo tenía o que yo sentía que tenía. La mayoría, o sea, no eran para nada como yo me los había dibujado, para nada. Pero bueno, nosotros pues cuando estamos incapacitadas mentalmente, ofuscadas por la adicción, pues no podemos pensar claramente. Y entonces pues bueno, ya no me juzgo, me juzgué mucho por no haber considerado todo esto en su tiempo, pero bueno, así fue como sucedió. Encontré quien me ayudara a ver lo que estaba bien, lo que no estaba ni bien ni mal, y así pasé el quinto paso, donde admití esos defectos de carácter ante mí, ante Dios y ante mi madrina. Bueno, y una vez que todos mis resentimientos, mis miedos, mis dudas se las platiqué a mi madrina. Mi poder superior ya lo sabía, ¿va? Pero pues lo admití. Se las entregué a él completamente, tal y como nos los dicta el paso 6. ¿Por qué? Porque como nos dicen siempre en el libro, yo sola nunca pude. Nunca he podido y nunca podré. Sola no. Entonces, la única opción, no hay otra, es entregarle a Dios tus defectos, decirle que no se puede, no puedo con ellos, por favor ayúdame a ser cada día mejor, a eliminarlos. Y pues con oración diaria es lo único que nos va liberando más después de hacer nuestro inventario y de identificar que no siempre fuimos víctimas, y soltar todo ese resentimiento
enferma mucho el espíritu, pero mucho, causa muchísimo daño, no nada más a ti, sino a todos los que te rodean principalmente, y pues generalmente las personas que te rodean son las que más amas, son normalmente pues tu familia, tus amigos más cercanos y queridos, y liberarse de eso pues es lo mejor que te puede pasar, y dárselo a Dios y saber que no hay mejor persona para que lleve tu vida. O sea, ¿qué podrá hacer Dios de mal en contra mía? Nada, jamás, jamás. Todo lo que haga va a ser siempre para mi bien. Entonces, hablar con Él y entregarle mis defectos de carácter fue algo muy, muy liberador. No es nada fácil cuando son defectos de carácter ya muy arraigados. Es una lucha diaria, constante, pero si no te sueltas de la mano de tu poder superior, pues siempre el camino va a ser mucho más fácil, más seguro de andar. Y pues la sugerencia es hacer la lista de todas las personas, aquellas a las que ofendimos. En mi caso, con todos pude hacer una reparación presencial por diferentes situaciones. Esa parte también me causaba mucho estrés, porque yo con uno de mis defectos de carácter más marcados, que es la soberbia, decía yo, ¿y cómo, con qué cara yo cómo me voy a atrever a irle a pedir disculpas o decirle tal cosa a este o aquel? Eso sí, yo creo que no va a poder ser. Y bueno, no siempre es necesario hacerlo en persona, todo depende del tipo de daño que hiciste. Me sorprendió las maneras tan diferentes que hay para reparar, y quedé muy, muy satisfecha, muy feliz. Mis temores pues no estaban bien fundamentados, como siempre, haciéndome historias antes de llegar al punto. Entonces, pues hay casos en los que sí se tiene que hacer de persona a persona, y pues es lo mejor. Y hay otros casos que no es. Hay muchas maneras de reparar, y todas son muy bellas, y todas te llenan de paz y tranquilidad. Pues bueno, compañeros, fue un placer haber compartido con ustedes un poco de mi paso por este grupo. Les quiero, les estimo, y muchas gracias por escuchar. Les mando un fuerte y cálido abrazo a todos. Muchas gracias, compañera Iris, por compartir con nosotros tu experiencia y tu recuperación. Ahora la compañera Fabiola nos va a hablar sobre los pasos 10, 11 y 12. Compañera Fabiola, cuando quieras, te escuchamos. Buenos días, grupo. Soy Fabiola, comedora compulsiva. Por gracia y misericordia de mi poder superior, recuperada y con fecha de abstinencia a partir del 20 de enero del 2018. Muchas gracias por permitirme prestar el servicio de compartir el día de hoy. Mi tema va a ser mi vida en los pasos 10, 11 y 12. Gracias a Priscila y Antonio por permitirme hacer este servicio. Bueno, yo llegué a un grupo de comedores compulsivos en el 97, pero era un grupo de Seajao. Hice ahí la abstinencia, pues creo que era con la hoja gris, con la que le llaman la hoja gris, pero pues podía consumir edulcorantes, harina integral y de maíz. Yo siempre de alguna manera, aunque estuve abstinente 2 años y medio más o menos, siempre me sentía como con ansiedad de comer más, siempre estaba con ansiedad. Pero bueno, así de todos modos me mantuve 2 años y medio, hasta que me embaracé y dejé la abstinencia. Y
después de que dejé la abstinencia, pasaron 18 años de sufrimiento, porque ya nunca, o sea, en el embarazo subí 35 kilos, ya no logré estar abstinente en esos 18 años. Iba y venía a grupos de comedores compulsivos, luego ya no era CEAJAO, era OA regular, y por lo tanto se me hizo más difícil, porque en CEAJAO tenía que pesar y medir. En OA regular me decían que nada más eran 3 comidas al día, sin repetir platos, sin comer harinas y azúcares, a menos que pudiera controlar algo. Y sí podía consumir edulcorante. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo podía yo comer algo dulce y decir que no era compulsivo para mí, si a mí todo me compulsaba? O sea, yo lo que me he dado cuenta el día de hoy es que soy adicta a toda la comida. O sea, si yo no peso y mido, puedo comer sin parar cualquier tipo de alimento. Eso es lo que yo buscaba y lo que yo decía, es que yo necesito que alguien me diga qué puedo comer, qué no debo comer y en qué cantidades debo comer, en qué momento. Y es lo que aquí se trabaja en una visión para ti. O sea, tiene que ver con la cantidad, con la frecuencia y la consistencia, era lo que yo pedía. Y así iba y venía en los grupos, nunca me gustaba nada, ni los compañeros, ni el local donde eran las reuniones, ni la abstinencia, ni los padrinos, ni las madrinas, ni nada me gustaba. Así pasaron 18 años hasta que llegué a un grupo de OA, ya llegué desesperada, yo creo que ya tocando fondo, llegué desesperada y ahí pues era de la regular, tampoco pues no había, era la misma abstinencia, así nomás 3 alimentos al día. Busqué una madrina que claro que tampoco no estaba recuperada ni completamente abstinente, pero dije, bueno, pues si es la que puede ser mi madrina, era muy buena persona. Entonces yo prestaba servicio y tenía una madrina, aunque no hiciera la abstinencia ni ella ni yo. Y no hubiera nadie recuperado, éramos como 6 personas. Pero había una compañera que yo veía que compartía de manera diferente a todos los que estábamos ahí. Y ella no podía ir muy seguido a las juntas porque por su trabajo no podía a veces. Y luego viajaba y por el horario. Pero de repente yo me acuerdo que empecé a notar un cambio en ella. Y empecé a ver que hablaba del poder superior con una confianza y un agradecimiento que nadie más en el grupo lo hacía. Y decía de su fecha, hablaba de su fecha de abstinencia. Y entonces me llamaba la atención, pero pues no le preguntaba nada. Pero un día ella llegó diciendo que si alguien quería acompañarla a un taller de 12 pasos a Guadalajara. Y pues yo en el último momento me animé y fui con ella. Yo creo que yo estaba tocando fondo ya no podía más con mi vida. Entonces acepté y llegamos al taller a Guadalajara. Y para empezar, a mí me sorprendió mucho que estaban muy contentas todas las personas que estaban ahí. Y a ella la recibieron como si fuera su amiga de toda la vida, como si la conocían de toda la vida. Y pues la conocían de la cadena, que en ese entonces era WhatsApp, y había como 200 y tantas personas, creo. Y entonces, pues bueno, empezaron el taller y ahí fue cuando yo escuché por primera vez la palabra recuperada. Y entonces a mí me sorprendió mucho porque yo nunca había escuchado que te podías recuperar. Yo pensé que lo normal era que comieras y recayeras y luego hicieras la abstinencia y podías recaer y otra vez volver a empezar. Y pues mientras estuvieras ahí, pues que no pasaba nada, todo estaba bien. Pero luego empiezo que empiezan a compartir sobre el ciclo de adicción y cómo te podías sentir y cómo era ese ciclo de adicción. Y yo me empecé a identificar. Y así como en una parte del libro decía yo, esa soy yo, esa soy yo. O sea, todo eso haz de cuenta que sentía yo que me estaban describiendo. Así como si, y nadie me conocía, pues yo nunca las había visto. Y sentía que me estaban describiendo y decía, wow. Y luego empezamos a trabajar que la opinión del médico en el libro grande. Y pues por fin empecé a entender lo que era mi enfermedad, cómo era mi enfermedad. Y yo decía, es que yo ya había visto el libro grande antes, cuando estaba en Seajao, pero yo simplemente lo usé para contestar unas preguntas como en un cuestionario de la escuela. O sea, nunca fue para estudiarlo, trabajarlo como se trabaja aquí en una visión para ti, párrafo por párrafo, lentamente, y trabajarlo con otros. A mí me decían unas preguntas y yo las contestaba y luego se las platicaba a mi madrina. Entonces yo así como que dije, wow, o sea, yo nunca había leído esta parte. Sí había leído la opinión del médico, pero nunca había captado lo que decía ahí, que estaba explicando exactamente cómo era la enfermedad física y decía que también era una enfermedad mental. Yo siempre pensé, cuando ya me sentía muy mal,
que tenía daño cerebral o algo me pasaba en la cabeza. Bueno, y entonces comprendí por qué pensaba así, por qué podía pensar que ya no quería comer y seguir comiendo, o en ese momento ir a comprarme algo para ponerme un atracón. Ese daño en la mente sí lo tenía, o sea, sí estoy enferma, o sea, soy una enferma mental también. Tengo esa alergia física que me detona el deseo imperioso, pero aparte mi mente no era clara, o sea, no tenía sano juicio. Y entonces empecé a comprender por qué me sentía así y me empecé a identificar. Gracias al poder superior, el segundo día del taller acepté el regalo de la abstinencia porque ahí me explicaron que era un regalo, que el poder superior me ponía enfrente de la abstinencia y yo decidía si la aceptaba o no, si elegía al poder superior o elegía la comida. Y decidí aceptar el regalo del poder superior. Yo había pensado, dije, bueno, voy a ver ese taller, de algo me ha de servir, pero yo quiero darme atracones de la comida que hay en esta ciudad, ¿verdad? Porque pues yo nací en esa ciudad, pero no, muy pocas veces se había regresado, entonces realmente no conocía bien. Y bueno, gracias al Poder Superior no hice eso, pues todo era abstinente en el taller, en la casa que yo estaba era una, una persona también del programa, estaba Ruth M., nuestra madrina de abstinencia completa, así es que todo era abstinente. A veces cuando llegamos a la casa también ya estaba pesado de medida mi seno o lo que me tocara, entonces como que no tenía opción para dónde. Yo creo que el Poder Superior me dijo, así, por aquí te vas a ir porque estaba todo abstinente. Y entonces regresé a mi ciudad abstinente y con una madrina. Ella revisó mis alimentos, mi lista de alimentos seguros y no seguros, me sugirió un plan de comidas y empecé la abstinencia. Yo pedí por internet una báscula que no tenía una báscula electrónica, tenía una que se movía mucho, no era muy exacta, y tenía una taza y pedí una báscula para pesarme. Total, cuando llegué a mi ciudad, pues ya prácticamente al día siguiente me llegaron las cosas y ya pude trabajar bien. Entonces, yo me empecé a reportar con mi madrina y empezamos a trabajar el libro grande. Y ella me explicaba de una manera muy dulce, muy firme, pero muy dulce y muy práctica, muy fácil para que yo entendiera las cosas. Y empecé a comprender cómo era mi enfermedad. Y luego hicimos el paso, llegamos al paso 3, marqué qué día, la fecha y la hora en que hice el tercer paso. Y con el pasar de los días empecé a sentirme feliz. La gente, antes de que, pues no se me notaba mucho que cuánto, si había bajado de peso, aunque yo sí sabía, pero me decían que me veía algo, me veían diferente y no sabían por qué. Así seguí trabajando el cuarto y quinto paso, el sexto y el séptimo, hasta que luego ya empecé a madrinar, me dijo que estaba recuperada, empecé a madrinar. Y con mucho miedo al principio, pero seguí trabajando. Mi madrina me dijo que, bueno, seguíamos trabajando hasta que llegamos, hice las reparaciones, el 8 y 9 hice las reparaciones que tenía que hacer y llegamos al paso 10 y empezamos a leer las promesas del paso 10 que para mí yo sentía que se estaban cumpliendo. Gracias al Poder Superior. Y dice, continuar con nuestro inventario personal y seguir enmendando todas las nuevas faltas que cometamos. Yo empecé a hacer eso y entonces al principio sí me complicaba la existencia, ¿verdad? Pero me dijo mi madrina, hazlo práctico de manera que lo puedas hacer sostenible, ¿verdad? Que no vayas a después que si te cuesta tanto trabajo que ya no lo vas a querer hacer. Entonces en la noche revisas rápido qué hiciste, cómo te fue. Si tienes que hacer una reparación, pues la haces y listo. Dice algo práctico. Y luego dice, y así lo hago hasta la fecha. Desde hemos entrado al mundo del espíritu. O sea, el contacto que yo tengo con mi poder superior es increíble. O sea, yo siempre creí en Dios, pero no sabía que tenía que confiar en Dios. Y hasta que le confié mi abstinencia y acepté que Él me la regalaba y que solo Él me la podía regalar, hasta entonces fue cuando empecé mi primer día de abstinencia y hasta la fecha. Sé que, como mi marina me explicaba, dijo, haz de cuenta como el cuento de la Cenicienta. Te puedes acostar de una manera, o sea, te puedes acostar abstinente, pero al otro día amaneces enferma, empiezas tu día enferma. Así es que tienes que volver a aceptar, ¿verdad? El regalo de la abstinencia y por favor le pides, ¿verdad? Y entonces así lo hago cada mañana. Ese contacto que tengo ahora consciente, donde me pongo en sus manos para que se haga su voluntad y no la mía, eso es algo que
hace la diferencia. Yo me acuerdo que antes de llegar a una visión para ti y trabajar los pasos, yo dormía tan tensa y era tanto mi sufrimiento que yo apretaba la mandíbula, apretaba los dientes en la noche y amanecía pues con la dentadura dolorida, muy adolorida. Ya estaba platicando con una amiga que es dentista y me dijo, pues te puedo poner algo, no me acuerdo, algo para que muerda a la medida de mi dentadura, para que mordiera y no me desgastara los dientes porque se me estaban empezando a desgastar de tan tensa que dormía tan estresada, siempre con tanto sufrimiento, con tanta autoconmiseración y motivos falsos, de egoísmo, que era un dolor para mí en las mañanas de mis dientes. Aparte me mordía la lengua también dormida, o sea, apretaba los dientes y al momento me estaba mordiendo la lengua. Eso ya no me volvió a pasar desde que llegué a una visión para ti. Empezó a mejorar todo a mi alrededor. Dice, este no es asunto para resolver de la noche a la mañana, es una tarea de toda nuestra vida. Eso lo tengo muy claro, es para toda mi vida si es que quiero seguir abstinente y tranquilo. O sea, sé que es algo que tengo que hacer diario, cada 24 horas. No puedo creer que porque hoy hice la oración y acepté la voluntad de mi poder superior, así va a ser para siempre. No, es diario, diario, diario. Dice, y hemos cesado de pelearnos con todo y con todos, porque para entonces se habrá recuperado el sano juicio. Yo antes siempre buscaba la controversia y mi madrina alguna vez me dijo, hay que evitar la controversia siempre. Dice que el resentimiento es el ofensor número uno para que podamos recaer. Y así era, o sea, yo siempre que estaba enojada era cuando, bueno, y hasta la fecha hay momentos en que si me enojo mucho por algo, en lo primero que pienso es en comida. No me voy a la comida, gracias al poder superior nada más, pero era cuando más comía, cuando estaba enojada, cuando estaba triste, pero también comía porque estaba feliz, también comía porque estaba aburrida, ¿verdad? Pero el enojo era lo que más me hacía comer, aunque fuera algún resentimiento viejo que tenía guardado, si me acordaba comía, pero era con mucha autoconmiseración y mucho egoísmo. Siempre pensaba que la gente me quería hacer daño y aparte también pensaba que me lo merecía porque estaba gorda y porque comía así. Dice, sencillamente ha llegado, ahí está el milagro. Ese milagro se empezó a cumplir en mi vida y es algo que agradezco cada día, porque el hecho de que yo no coma compulsivamente, comiendo como, o sea, y como comía antes, ese es el verdadero milagro, que cada 24 horas me permita eh, estar abstinente. Yo bajé alrededor de 28 kilos en un año de abstinencia. Y algo muy padre que me pasó también con mi madrina es que cuando la volví a ver después de un año en el taller, en el segundo taller que fui en el 2019, mi madrina no me reconocía. Y luego me decía, te escucho y tu voz, sé que eres tú por la voz, pero no te reconozco. El cambio era tanto que bueno, ese es el milagro que hoy en día puedo agradecer. Dice, así es como reaccionamos siempre que nos mantengamos en buena condición espiritual. Y aquí tengo que la buena condición espiritual es primero estar abstinente y luego sin resentimientos. Mientras yo me mantenga así, pues voy a poder seguir recuperada. ¿Y cómo puedo sentirme mejor? Hágase tu voluntad y no la mía. Eso es algo que le pido a mi poder superior cada mañana y cada momento cuando me empiezo a inquietar. Le pido que se haga su voluntad y no la mía. Luego llegué al paso 11, dice, sugiere la oración y la meditación. No debemos ser tímidos en cuanto a la oración. Mi madrina me explicó que la oración y la meditación también son parte de lo que hago cada día, desde que me levanto, que me peso, que mido mis alimentos, que hago mis oraciones, que como abstinente, que como a mis horas, como se sugiere. Eso es parte de la oración y la meditación que yo hago cada día, porque es algo diferente que sea esa fe que tengo en mi poder superior y que es lo que me ayuda a hacer todo esto que me sugiere el programa. Eso es parte de la oración y la meditación. Y dice, por la noche, cuando nos acostamos, revisamos constructivamente nuestro día. Eso es lo que hago cada noche, ese inventario personal de cómo me porté en el día. Y al despertar, pensamos en las próximas 24 horas que tenemos por delante. Eso es algo bien importante porque yo una vez que me cambió el horario por alguna situación de mis hijos que no fueron a la escuela, me cambió el horario o la rutina. Y me salí de esa rutina y todo me salió mal. Se me hizo tarde para llegar al trabajo, se me hizo tarde para salir, se me hizo tarde para la comida, se me hizo tarde para todo ese día. Y le platiqué a mi madrina, dijo, es que entre más estructurado tengamos nuestro día, entre más estemos cerca de nuestra rutina, de lo que debemos hacer, más seguros estamos. Así como el pesar y medir
me da seguridad, porque si no yo me pudiera comer todo el día, toda la comida que fuera, que me pusieran enfrente. El que yo ya pese y mida mis alimentos y vea la porción que me voy a comer, eso es lo que me da seguridad a mí. Por eso no me gusta dejar de pesar y medir, porque yo tengo que tener exactamente la porción que me voy a comer pesada y medida. Y eso es algo muy importante en el paso 11. Y luego el paso 12, que mi madrina me dijo, el paso 12 se llama trabajando con los demás o trabajando con otros. Y aquí nos explica cómo puedo ser una buena madrina. Somos dos los que vamos a trabajar, la ahijada y yo, o el ahijado y yo. Dice, la experiencia práctica demuestra que no hay nada que asegure tanto la inmunidad a la comida o a la bebida como el trabajo intensivo con otros alcohólicos. Entonces, esta es la 12ª sugerencia, llevar este mensaje a otros alcohólicos. Tú puedes ayudar cuando nadie más puede. Tú puedes ganarte su confianza cuando otros no pueden. Recuerda que están muy enfermos. La vida tendrá un nuevo significado. Y eso lo he vivido aquí. Con otros y estudiar con otros el libro grande es algo que le da luz a mi vida. El estar en un grupo de 10, 11 y 12 donde tengo la oportunidad de compartir cómo me siento o escuchar a otros que comparten, es algo que le da luz a mi vida. Al principio yo tenía miedo de ser madrina porque yo hacía todo lo que me decía mi madrina, pero unas cosas las hacía más tranquila y otras con más miedo, ¿verdad? Y lo que más miedo me dio al principio fue, dije, cuando hagan el inventario y que me lo entreguen, ¿yo qué le voy a decir? Porque pues se tienen que analizar las 4 columnas y luego ver la realidad que se está negando o la mentira que se está creyendo. Yo creo que el poder superior me ayudó tanto que me identificaba, que me ha mandado ahijadas con las que me identifico en muchas cosas, que he vivido cosas similares y me acuerdo lo que me dijo mi madrina y me acuerdo de mi experiencia y entonces es la manera en como yo creo que puedo guiar de alguna manera o ayudar a mi ahijada a trabajar trabajando ese 5.º paso. Luego dice, unas instrucciones específicas para madrinar. Dice, cuando descubras a un candidato para Alcohólicos Anónimos, averigua todo lo que puedas sobre él. Si no quiere dejar de beber, no pierdas tanto tiempo tratando de persuadirlo. Yo creo que cada quien tiene su momento y a mí el poder superior, me tardé 18 años en regresar a la abstinencia, pero bueno, ahora es una abstinencia completa. Mi enfermedad ha progresado tanto y me doy cuenta porque yo no podía ya controlar mi manera de comer de ninguna manera, podía estar comiendo durante todo el día y que ya estaba dispuesta. Yo creo que cada quien tiene su momento y solamente cuando uno está dispuesto es cuando puedes dejarte guiar y es cuando te puedes recuperar. La disposición yo creo que es una de las cosas más importantes para empezarse a recuperar, porque así lo sentí. Yo estaba dispuesta, que ya no quise negociar nada con mi madrina. Lo único que al principio le pregunté es que si podía tener otras, o sea, más comidas en el día, porque en vez de 3, 5, porque me levanto muy temprano. Y al principio ya me dijo, ¿quieres o no quieres estar abstinente? Algo así me dijo. Yo, sí quiero, sí me quiero recuperar. Ya me hizo un plan, me sugirió un plan y después con el tiempo me quedé en 3 comidas. O sea, la enfermedad, o sea, me fui sintiendo más tranquila, entonces ya hago ahora un plan de 3 comidas. Le pregunté si quiere dejar de beber de una vez por todas, estaría dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Solamente así creo que es cuando nos podemos recuperar. Y así vivo mis días en los pasos 10, 11 y 12, haciendo mi inventario, haciendo oración y y trabajando con otros. Y bueno, es así como yo vivo mis pasos 10, 11 y 12. Lo trato de hacer de una manera sencilla y práctica como me enseñó mi madrina y pues me ha funcionado. El milagro es que estoy abstinente hasta ahorita. También uno de los milagros que logré fue dejar de fumar. Y cuando ya cumplí los 90 días que hablé otra vez con María, porque yo me iba reportando, iba contando los días, todos los días, cómo me iba sintiendo, le dije, no hombre, ahora siento que se me hizo súper fácil. Lo había intentado muchas veces y no había podido. De hecho, por eso llegué a un grupo de comedores compulsivos. Y le digo, dice, es que ahora no lo hiciste sola. Y es cierto, yo siempre había intentado dejar de comer compulsivamente yo sola y había intentado dejar de fumar yo sola. Y hasta que lo hice con ayuda
del Poder Superior y de una madrina y de un programa, fue cuando lo pude lograr. Agradezco mucho permitirme participar en este domingo de compañerismo. Agradezco mucho por estar aquí, por regalarme tanta fortaleza y esperanza, por regalarme sus compartires y felices 24 horas. Gracias a todos por permitirme hacer este servicio.